Si te apasiona la historia, el misterio y los secretos que nunca se resolvieron, este es tu lugar. Bienvenido a Historia al Cuadrado, donde la historia se mira dos veces. En el mundo de la ciencia hay nombres que brillan con luz propia, aunque a veces no sean tan conocidos como merecen. Margarita Salas es uno de ellos. Una científica que, con perseverancia y genialidad, cambió el rumbo de la biología molecular desde un laboratorio en España. Su historia es también la de una época, un país con pocos recursos para la investigación, una sociedad donde las mujeres tenían que luchar por ser reconocidas, y una disciplina científica que apenas estaba naciendo. Margarita no solo se convirtió en la madre de la biología molecular en España, sino que además dejó un legado con impacto internacional. Su descubrimiento, la ADN polimerasa del fago Fi29, no es solo un término técnico. Es una herramienta que transformó la forma en que la humanidad estudia y utiliza la información genética. Este viaje que vamos a recorrer nos permitirá conocer no solo a la científica, sino también a la mujer, sus retos, sus pasiones y el ejemplo que dejó para las futuras generaciones. Margarita nació en 1938 en Canero, Asturias, en plena Guerra Civil Española. La ciencia no parecía un destino natural en aquel entorno rural, pero desde pequeña mostró una curiosidad insaciable. Le gustaba preguntar, observar y tratar de entender cómo funcionaba todo a su alrededor. Creció en una familia donde la educación era muy valorada. Su padre, médico rural, y su madre, gran defensora de la enseñanza, apoyaron desde el principio su interés por el conocimiento. Esto marcó una diferencia. No todas las niñas de la posguerra tenían esa oportunidad. Cuando llegó el momento de elegir estudios universitarios, optó por química en la Universidad Complutense de Madrid. Allí se encontró con un ambiente dominado por hombres, donde pocas mujeres se atrevían a seguir carreras científicas. Sin embargo, ella no se dejó intimidar. Pronto destacó como una de las mejores estudiantes, con un interés especial en la bioquímica. Sus primeros profesores recuerdan su disciplina, su atención al detalle y su deseo constante de aprender. Margarita misma reconocería más tarde que aquella etapa fue el inicio de una vocación que no abandonaría nunca: la investigación como forma de vida. En 1964, Margarita se trasladó a Estados Unidos junto a su esposo, el también científico Eladio Viñuela. El destino: el laboratorio de Severo Ochoa en la Universidad de Nueva York. Ochoa había recibido el Premio Nobel de Medicina en 1959 y era uno de los grandes referentes de la biología molecular. Para Margarita, llegar a aquel laboratorio fue como entrar en un universo completamente distinto. Mientras que en España apenas había recursos para la ciencia, en Nueva York se respiraba innovación, rigor y ambición por descubrir. Allí trabajó en el estudio de la síntesis de proteínas, una línea de investigación en plena efervescencia. Pero más allá de los experimentos, fue una etapa en la que aprendió a pensar como científica internacional. Ochoa fue exigente, pero también alentador. Siempre la animó a confiar en sí misma, a no quedarse en la sombra de nadie. En más de una ocasión, Margarita contó cómo Ochoa le dijo que veía en ella un talento natural para la investigación. Palabras como esas, viniendo de un Nobel, la marcaron profundamente. Aquellos años en Estados Unidos no solo reforzaron su formación, sino que también sembraron la semilla de un sueño: llevar todo lo aprendido de vuelta a España y fundar allí una nueva disciplina, la biología molecular. Cuando Margarita y Eladio regresaron a España, se encontraron con un panorama difícil. La ciencia no era una prioridad en el país. Los laboratorios eran pequeños, los recursos escasos y el ambiente científico estaba lejos del dinamismo que habían vivido en Estados Unidos. Aún así, decidieron lanzarse a un proyecto arriesgado: estudiar el bacteriófago Fi29, un virus que infecta bacterias. A muchos colegas les parecía una línea poco útil,
Pero Margarita sabía que los virus eran una ventana privilegiada para entender los mecanismos básicos de la vida. Los primeros años fueron duros. A veces no había suficiente financiación y el equipo trabajaba con materiales limitados. Además, Margarita tuvo que enfrentar otro reto: el peso de los prejuicios de género. En una época en la que la mayoría de las investigadoras eran relegadas a un segundo plano, ella debía demostrar constantemente que era tan capaz como cualquier hombre. Sin embargo, esa misma adversidad se convirtió en motor. Margarita desarrolló una paciencia infinita y una disciplina férrea. No se trataba de resultados rápidos, sino de construir una base sólida de conocimiento. Y lo logró. Poco a poco fue formando un grupo de investigación que, con el tiempo, se convertiría en uno de los más prestigiosos de España. Tras años de estudio, llegó el gran hallazgo: la ADN polimerasa del fago Fi29. Esta enzima se convirtió en la joya de la corona de sus investigaciones. Para entender su importancia, recordemos que el ADN es como un manual de instrucciones de la vida. Pero durante mucho tiempo los científicos no tenían herramientas adecuadas para copiar y analizar ese manual a partir de muestras pequeñas. La polimerasa Fi29 cambió todo. Tiene una capacidad extraordinaria para amplificar ADN, es decir, para generar copias fieles a partir de cantidades minúsculas. Margarita lo explicaba con una metáfora sencilla. Era como tener una lupa poderosa que permite leer un texto que antes resultaba ilegible. Gracias a esa enzima, se podía pasar de un fragmento de información genética casi invisible a una cantidad suficiente para estudiarla en detalle. Este hallazgo no fue fruto de la casualidad, sino de años de perseverancia. El equipo de Margarita pasó por cientos de pruebas, análisis y repeticiones hasta confirmar lo que parecía increíble. Era un triunfo no solo personal, sino también colectivo. El resultado de un grupo que creyó en una idea cuando muchos dudaban. El impacto fue enorme. Con esta polimerasa, la biología molecular dio un salto cualitativo. Ahora era posible analizar ADN de restos arqueológicos, estudiar enfermedades genéticas con muestras mínimas y avanzar en campos como la medicina forense o la biomedicina. Gracias a su descubrimiento, crímenes se resolvieron con pruebas que antes no habrían sido suficientes. Un cabello, una gota de sangre, una célula. En arqueología, permitió recuperar información genética de restos milenarios, acercándonos a civilizaciones del pasado. En medicina abrió la posibilidad de diagnósticos más rápidos y personalizados. Además, se convirtió en una de las patentes más rentables del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Generó millones en ingresos y mostró que la ciencia no solo aporta conocimiento, sino también desarrollo económico. Desde su laboratorio en Madrid, Margarita Salas había logrado algo que muy pocos creían posible: que España aportara al mundo una herramienta clave en la investigación del ADN. El reconocimiento no tardó en llegar. Margarita fue la primera mujer en ocupar un sillón en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Recibió premios como el Jaime I de Investigación, la Medalla al Mérito en la Investigación y la Medalla Echegaray. También fue miembro de academias internacionales y reconocida como una de las investigadoras más influyentes de Europa. Pero más allá de los premios, lo que más valoraba era formar a nuevas generaciones. Decía que uno de sus mayores orgullos era haber creado escuela, haber abierto un camino para que decenas de jóvenes siguieran sus pasos en la biología molecular. Como referente femenino, su figura fue crucial. En una época en la que la mujer en ciencia era invisible, Margarita se convirtió en un símbolo de perseverancia y excelencia. Con su ejemplo, demostró que la pasión y el rigor no tienen género. Incluso en sus últimos años, continuó yendo al laboratorio. Trabajaba con la misma energía de siempre, porque como ella misma afirmaba, la investigación es mi vida. Margarita Salas nos dejó en 2019. Pero su legado sigue muy vivo. Cada vez que un científico utiliza la polimerasa Fi29,
cada vez que un diagnóstico temprano salva una vida, o que un resto arqueológico revela sus secretos gracias al ADN. Su nombre está presente. Más allá de los laboratorios y de los descubrimientos, Margarita nos enseñó una lección de vida: la importancia de la perseverancia, de la pasión y de la humildad. Ella abrió caminos donde parecía imposible, demostró que desde España se podía hacer ciencia de primer nivel y dejó claro que el talento no entiende de fronteras ni de géneros. Margarita Salas fue, es y será la mujer que dio voz al ADN. ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Conocías esta historia al cuadrado? Déjame tu opinión en comentarios.